Gloria a Dios, aleluya, damos gloria al que honra, merece, damos toda gloria, todo honor al que está sentado en el trono. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, y si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, y si el Espíritu de Dios está Ah, en este lugar, y si el Espíritu de Dios se mueve en tu corazón, y si el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para libertar, está aquí para restaurar. El Espíritu de Dios está aquí y muévete aquí. Y muévete aquí, el corazón, llena nuestra vida de tu amor. Muévete aquí, Dios Espíritu, muévete aquí, muévete en mí, Dios Espíritu, y muévete aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Honor y privilegio demasiado alto y grande poder ministrar la palabra de Dios, poder hablar de la palabra viva, eficaz, cortante y penetrante, poder hablar hoy de la consagración más grande que se efectuó en la cruz, la más allá. Fue en la cruz del madero, fue en la cruz, Saturabaya, que el Padre nos entregó al Hijo. Para hablarte del perdón, tengo que hablar también de la cruz. Y tenemos todos que ir a la cruz, porque como dijo la hermana, hay ofensas, hay cosas que no se pueden perdonar. Ninguna, nada se puede perdonar en la humanidad. Nada se puede perdonar sin la cruz, porque en la cruz Él lo entregó todo, fue la máxima expresión y fue por amor y allí Él compró una deuda, allí nos reconcilió. En la cruz lo diste todo, te entregaste todo, no te reservaste nada y diste tu sangre por mí, mi Jesús. Tu amor es grande, es profundo y es alto, es sobrenatural, es sobrenatural. ¿Por qué el Espíritu me tiene cantándole y adorándole? Y mostrándote la cruz, porque sin cruz no hay perdón, oh Basheta. Sin cruz no aleluya. hay amor, ni hay liberación, porque hay gente que quiere perdonar en apariencia, porque hay gente que quiere perdonar de labios, pero no de corazón. Aquellos que le dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos del Señor, no saben perdonar. Aquellos que están en el Evangelio, pero todavía no han nacido de nuevo, no han perdonado ni han recibido el perdón que nos regalaron en la cruz. Aleluya, hay poder en esa cruz y en la sangre preciosa que se derramó. El Padre nos entregó al Hijo. Aleluya. La cruz es el amor de Dios en la más alta expresión, la cumbre del amor divino. La cruz es donde Dios nos entregó a su Hijo y donde Dios nos reconcilió consigo mismo. Esto está en 2 Corintios 5:18. Ve anotando esta noche. Toma tu papel y lápiz y ve anotando, pero también resérvalo, séllalo en tu corazón, porque esta noche es noche de sanidad, esta noche es noche de restauración y esta noche es noche de libertad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Padre en la cruz nos reconcilió con Él mismo, pero necesitaba al Hijo para reconciliarnos con Él mismo. Y es por eso entonces que el Padre envía a Jesús.
Y Jesús dice, yo voy. Y Jesús tomó ese sacrificio en la cruz. Jesús el Hijo toma el sacrificio en la cruz, lo hizo completo, lo hizo por completo y fue acepto. Y por eso allí clavó todos los pecados, clavó todas las enfermedades, cargó y allí dejó listo, clavado y entregado el pecado, no tuyo y mío, de toda una humanidad. Aleluya, para que Amén. todo aquel que crea entonces tenga el acceso a la salvación. Fue por toda la humanidad, pero no toda la humanidad entiende la cruz, entra a la cruz ni accede a la salvación. Aleluya. Entonces Jesús tomó el lugar de una humanidad y paga la deuda que tú y yo teníamos, paga la deuda que la humanidad completa tenía. Entonces hay un Padre que nos reconcilia con Él mismo a través de Jesucristo Hijo. Y Jesucristo Hijo tiene que ir al madero siendo inocente y derramar una preciosa sangre. Y porque ese sacrificio fue acepto. ¿Por qué fue acepto? Porque fue completo, porque no dejó nada a mitad, porque fue completo, fue aceptado. Y por esa cruz y su preciosa sangre recibimos tú y yo perdón de pecado, redención de pecado. ¿Y cómo no darlo? Porque por gracia lo recibimos. Te hago esta introducción porque si tu corazón se había endurecido, si tu corazón creía de las 7:40 para atrás, que qué grande fue la ofensa, qué grande fue el dolor, qué grande la traición, cuántos años de mi vida me robaron, cuánto aquel que me abandonó, tuve que ser madre soltera. Tuve que criar a mi hijo sola, tuve que crecer en las calles porque mi mamá me abandonó, me divorcié porque me traicionaron con la peor amiga, con la mejor amiga. Estoy quebrada financieramente porque tenía un socio y me robó. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuáles son esas ofensas, esos dolores, esas cosas que te han provocado la humanidad? Nuestra condición humana que es pecaminosa, nuestra condición, cuáles fueron esas cosas que te hirieron, que te agredieron, que te robaron tu vida, tu libertad, tu sonrisa. Todas esas cosas son pequeñas cuando la pones frente al gran amor de Dios, al amor de Dios que es grande, que es alto, que es ancho, que es profundo, que es sobrenatural y que Él cubre multitud de faltas y multitud de errores. Y se me ha cubierto en esa cruz multitud de faltas y de multitud de errores. ¿Por qué entonces yo tengo que retener un perdón a alguien que peca diferente a mí? A alguien que lo único que ha hecho es pecar diferente a mí, a alguien que todavía quizás no tiene el acceso al amor de Dios y no conoce la cruz y la preciosa sangre como la conocemos tú y yo. La cruz también significa victoria y poder. O sea que tú y yo estamos en este mundo, pero tenemos la victoria de la cruz y la tenemos que disfrutar desde aquí. Es una victoria conquistada para la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Pero tú y yo estamos viviendo en esta interrupción de la eternidad llamada tiempo y espacio y llamada vida. Y Dios nos quiere gozosos, alegres, danzando y viviendo en esa salvación, disfrutando de la miel, ¿verdad? De lo que Cristo conquistó desde aquí. Dios no quiere gente amargada, Dios no quiere hombres y mujeres atados, Dios no quiere hombres y mujeres infelices, Dios no quiere gente amargada, cerrada, encadenada. Oh Dios mío, encadenada en cárceles, deprimidas, tristes, enfermas del alma, enfermas de la mente y enfermas del corazón y del cuerpo. Dios no lo quiere, porque por eso envió a su único hijo
a la cruz y allí dejó todos los beneficios. La cruz del Calvario, la sangre de Cristo, él obtuvo méritos y no son méritos pasajeros. Allí obtuvo unos méritos eternos. Allí tuvo una victoria y un poder, una victoria y una autoridad que se la delegó a la iglesia. Y si tú y yo hoy somos iglesia, tú tienes que decir, yo tengo el poder de la sanidad. Yo poseo el poder del perdón porque Cristo me lo regaló. Lo he recibido. Cuando recibes al Señor como tu Salvador, recibiste el perdón y ahora es necesario que lo des por gracia. La cruz es el triunfo sobre la muerte. Para eso tú y yo no podemos, entonces por eso tú y yo no podemos andar muertos. Estábamos muertos en delitos y pecado, pero tenemos la gracia que nos dejó Cristo en la cruz, una gracia preciosa, hermosa, regalada, porque la gracia es regalo. Por eso Él pagó el precio de la sangre. ¿Por qué entonces nosotros vivimos vidas derrotadas? Precisamente porque hay un enemigo que nos ata, porque hay un enemigo que nos quiere derrotar, porque hay un enemigo que quiere que no perdonemos, que vuelve y nos recuerda el daño, lo aumenta más, que nos cierra, que no nos ayuda a cerrar ciclos, que viene de tiempo en tiempo y nos recuerda y nos quiere aumentar y quiere magnificar el daño que nos hicieron. Pero tú y yo no podemos magnificar el daño que nos hicieron, no. Tenemos que minimizarlo porque hubo uno que magnificó la gracia, hubo uno que magnificó el amor en esa cruz y esa cruz costó sangre y no se puede tirar por tierra. Tú y yo cuando no perdonamos, cuando nos endurecemos, le damos un valor muy insignificante a la cruz. Y nos convertimos en hipócritas. Estamos sentados en la iglesia y no hemos perdonado. Estamos ocupando bancas los puestos de las bancas en las iglesias. Nos estamos congregando, pero nuestro corazón está lejos del perdón. Llevamos las ofrendas al altar, cantamos alabanza, pero nuestro corazón está atado a amargura. Nuestro corazón, aleluya, y cantamos al que está sentado en el trono y vive para siempre, sea la gloria. Pero al que está al lado de nosotros no lo queremos y a veces ni lo conocemos. Al vecino que está al lado que nos pasea el perrito y el perrito hace la caquita por ahí, bueno, también lo miramos mal. El que está allá arriba, qué bueno, a ese lo amo, lo adoro, pero ese está allá arriba. Él no es hombre, pero a los hombres, a los humanos, qué difícil se nos hace amarlo. Oh, gloria a Dios. Pero esta noche el Señor nos dice por qué es necesario perdonar, cuáles son las razones del perdón y cuáles son los beneficios del perdón. ¿Por qué perdonamos? Primeramente porque el perdón le agrada a Dios. ¿Cómo no le va a agradar al Señor, al Dios Padre, si envió a su Hijo para que conquistara el perdón en la cruz? Si nos reconcilió con Él, a Dios le agrada que perdonemos. Y si tú y yo no perdonamos, entonces no estamos agradando a Dios. Todas las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo por hacer cuotas en esta tierra. Las ofrendas que das, sí, las ofrendas que das no suben al trono de la gracia. El perdón nos libera, eso es, amén. Las ofrendas que das en el alfolí, las que llevas al altar, si tú no has perdonado, ellas no van a subir al trono de la gracia. Te voy a explicar. Ellas van a dar para comprar el ace, para comprar el cloro, para comprar el vacuum que limpia las alfombras. Ellas van a dar para las utilidades de la tierra y para pagar las responsabilidades, pero ellas no van a pasar del techo. Ellas se van a quedar aquí para, ay Dios mío, para las utilidades terrenales, pero tu ofrenda, si no has perdonado, no suben al trono de la gracia. Tus oraciones, si no has perdonado, tampoco suben al trono de la gracia, porque la falta de perdón es un candado, es un cerrojo para tus oraciones. Tú puedes orar y orar y orar y estás hablando. Si tu corazón no ha perdonado, tus oraciones no van a pasar del techo, ellas no van a subir. Por eso tú a veces y yo estamos esperando respuesta a nuestras oraciones de 10 años, 15 años, 5 años,
tanto tiempo, cuánto tiempo en el evangelio, pero espero todavía respuesta. Vamos a ver por qué esperas respuesta. Vamos a ver si es que tú estás orando como no es, estás orando no eficazmente, porque la oración del justo puede mucho. La oración eficaz. Y cuando la oración, la palabra dice la oración eficaz, quiere decirte que es la oración con un corazón que ha perdonado, que es la oración con un corazón que conoce la palabra, que es la oración con un corazón que está alineado al corazón de Dios, que obedece y está en santidad. La oración eficaz y del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz porque ha perdonado y está en santidad. Del justo porque ha sido justificado en esta reconciliación que Cristo nos entregó en la cruz. Entonces tú y yo tenemos que ser eficaces porque somos justos y justificados. A Dios le agrada que perdonemos porque el perdón es justicia. Porque justicia y gracia recibiste. Recibiste gracia cuando te perdonaron. Entonces, ¿por qué no ir a perdonar a aquel que te dañó y a aquel que te ofendió? Aleluya. A Dios le agrada el perdón porque es justo. Y esto lo encontramos en Salmos 86, 5. Te voy a ir dando todas las citas bíblicas. El perdón es algo que Dios es. El perdón es algo que Dios es. Dios es perdón. No es algo que Dios hace. No, no, no. El perdón es algo que Dios es su esencia. ¿Y por qué su esencia? Dijo, hagamos esto. Ve y entrégate en la cruz. Carabachaya. El padre le dijo al hijo que se entregara en la cruz y el hijo vino y obedeció. Y tú sabes lo que sucedió. Entregó todas las cosas, pasó todo el vituperio, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Tú y yo no podemos pasar, ay, alabanza, las ofensas porque son muy grandes, porque es un dolor tan profundo, porque desde la niñez en el vientre de la madre mi mamá me rechazó, porque me abandonó, porque me dejó con una tía y allí en aquella casa de aquella tía yo fui vituperada, yo era la última que me acostaba, pero la primera que me levantaba. Allí me violaron, allí me tocaron, allí me daban la carnita más chiquitita, allí yo fui menospreciada. Ay, a mí me regalaron, a mí me mandaron para donde la madrina, a mí me criaron los vecinos, a mí eran muchos de los hijos antes. Ay, Dios mío, las que son adultas aquí saben que antes parían 15, 16, 12, 9 y se lo daban a una comadre y no. Lo que sea que te haya pasado desde el vientre de la madre en tu niñez, quiero decirte que estás viva. Me estás escuchando aquí hoy, estás viva. Amén. Dios te mantuvo, Dios te mantuvo, Dios te tiene con vida. No te crió la madre y el padre, te crió una comadre y te maltrataron y te dañaron, pero había un Padre celestial que te alimentó, que te cobijó, que no dejó que te mataran, que si te violaron estás viva. Pero quizás hay un trauma. Quizás tú eres cristiana y tienes 15, 20 años, 60 años, 50, 55 años de edad, 60, 65, 70 y tienes 15 de evangelio, 20 de evangelio, tienes muchos años en el evangelio, pero no has nacido de nuevo, no has perdonado, te acuerdas, eso te duele. Todavía esta herida te sangra. Ella te sangró y te sangró tanto que se pudrió. Ella te sangró y te sangró y se arraizó tanto que te volvió amarga. Que cuando vas al templo a adorar, adoras en un momento, pero después no puedes disfrutar. Cuando ves que otro avanza, se te despierta la envidia, los celos, la competencia, porque todavía tienes un problemita que te hace ahí dentro, porque tienes una situación abierta, porque tienes un ciclo abierto y tienes que cerrarlo, porque tienes 60 años, 65, 40, pero hay una niña que todavía grita porque la golpearon, le dieron una galleta, la mandaron a lavar otra vez, la enseñaron a lavar en los trapos de olla, la mandaban al río a lavar, la maltrataron en su niñez y la niña todavía está dentro ahí gritando. Pero hoy el Señor viene a sanar esa niña.
Hoy el Señor viene para que perdones esa niña, para que perdones ese pasado, para que si cura, Mashaya, alguien te hirió, alguien te vituperó, alguien te menospreció, te rechazó. Recuérdate, ese hogar, papá y mamá te abandonaron, pero Jehová no. Ese hogar fue el pronto auxilio del Señor. Estás viva, lo estás contando, y eso es una señal del amor de Dios y del cuidado. ¿Puedes perdonar eso hoy, esta noche? ¿Puedes perdonar ese pasado de tu niñez? ¿Puedes perdonarlo? ¿Puedes perdonar al que te tocó? ¿Puedes perdonar el que te tocó? ¿Puedes perdonar el que te dio bofetadas? ¿Puedes perdonar el que te hincó en el guayo? Eran ignorancia, eran culturas. Puedes perdonar el que te puso tantas cargas pesadas. Puedes perdonar el que abusó laboralmente porque te puso tantas cargas pesadas, tantos oficios. Puedes perdonar a la madrastra, al padrastro. Puedes perdonar a la abuela que era a veces histérica y te dejaba a ti de último para darte la comidita más chiquitita, la que te hacía comer la comida que no te gustaba y te la daba así como empujada. Puedes perdonar el esposo tosco, puedes perdonar el esposo que no supo desarrollar y desempeñar su papel, no lo enseñaron, no tuvo una madre que lo enseñara. Y si tú eres la niña que no sanó y fuiste a buscar felicidad donde un esposo que también cuando se casó fue a buscar felicidad contigo, porque al matrimonio no se va a buscar, se va a llevar. Si uno va a buscar felicidad, ay, 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 aleluya. El que va a buscar cosas al matrimonio porque tiene situaciones de la niñez, de la juventud todavía sin arreglar. Dígame usted si el otro también fue a lo mismo y usted fue a lo mismo. Aquí hay un déficit. Es por esto que tenemos que cobijarnos en la cruz, en el amor verdadero de Dios. Ay, Dios mío, yo no sé si tú te identificas, quizás si yo no he nombrado tu situación del pasado, quizás si no he nombrado la verdadera traición, lo que te causó el dolor. En el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar de ese perdón que es totalmente definitivo, de ese perdón que es contundente, no de un perdón pequeñito y que hoy perdono, pero fue rápido por presión y para salir del paso y porque me conmovió la adoración y me sentí bien y me emocioné y lloré. No un perdón con fingimiento, un perdón radical, un perdón como el que recibiste en esa cruz, completo, hermoso, una gracia que recibiste y por gracia lo vas a dar. Perdonar es agradable a Dios. Perdonar es justicia, pero también perdonar es saludable para ti y para mí. Perdonar es saludable para el cuerpo. Perdonar es saludable para el alma. Perdonar es saludable para el corazón. El corazón es el primer órgano que se forma en tu cuerpo y en el mío. Y el corazón es el que bombardea toda la sangre que corre por tu cuerpo. El corazón es el que oxigena la sangre. Y si ese corazón se llenó de amargura, si esos pensamientos le bombardearon dardos envenenados, si ese corazón le mandaron un veneno letal al pensamiento, primero fue pensamiento, ¡ay, Dios mío! Y después que bajó del pensamiento se volvió sentimiento cuando entró aquí en el corazón. Si ese corazón no perdona a tiempo, si ese corazón cogió un enojo y se pasó de enojo a acción, no canalizó la emoción rápida de fuerza, de violencia. La palabra dice, airaos, pero no pecar. Hay un permisito de airarse, pero dice, espérate, canaliza las emociones y no peque. Pero si ese corazón y esa boca dijo sapos y culebra por ahí y habló y dijo palabras fuertes, palabras de muerte, palabras de maldición, palabras de ira, e hirió, mandó una bala, mandó un puñal por allá y ese corazón fue herido y guardó esto. Esto hay que sanarlo, esto hay que sacarlo. Esto no se puede quedar ahí porque esto se convierte en una raíz de amargura y la amargura seca, la amargura no te deja ser, la amargura no hay gracia en ella, te sepulta.
La amargura te seca, te quita vida, te daña los huesos, te daña todos los órganos del cuerpo, te daña el corazón, te lo envenena, te lo va secando. ¿Y qué le pasa entonces al corazón que filtra toda la sangre y que la oxigena? Que ahora tiene veneno, ahora está amargado y toda esa sangre que va a mandar a todos los órganos, esta sangre va a dañar los órganos. Y por eso es que no salimos de médico, con dolor aquí, con dolor allí, con colon, con riñón, con esto, con aquello, porque no hemos perdonado. A veces la base está en perdonar, no en irte a que te receten 400 pastillas, no en andar con el cosito de la pastilla, y ahora me toca esta, ahora me toca aquella, y tú lo dices con orgullo, cuando a veces la sanidad y la mayor de la medicina es ir y perdonar, reconocerlo, pero el perdón hay que reconocerlo y activarlo. El perdón no se puede dejar para mañana. Tú y yo no podemos jugar a que estamos en la Amén. iglesia, Gloria que a Dios. somos cristianos y que conocemos de Dios, pero no conocer el amor y el perdón, porque el amor incluye el perdón. Aleluya. ¿Por qué perdonar? Porque es saludable para el cuerpo, es saludable para el alma, porque es saludable y porque es necesario. El perdón es necesario. Si conocemos la cruz, si conocemos al Señor, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aleluya. El perdón es necesario. Mirarse a sí mismo es entender que tenemos una cantidad de pecado. Cuando te miras a ti, haces que consideres la idea de perdonar al que te ha dañado y al que te ha ofendido. No importa la magnitud de la ofensa, no importa el tiempo. Hoy es una decisión y un día de decir perdono. Me reconcilio conmigo misma, me perdono por la culpa, me perdono el pecado de omisión, me perdono la tardanza, me perdono la procrastinación, me perdono esto, me perdono, porque si no te perdonas tú, no vas a poder perdonar ni a la familia, ni a los vecinos, ni a todos los demás que tú tienes que perdonar. Porque es que yo no puedo dar lo que todavía no he recibido. A mí me dieron un perdón y yo tengo entonces que acceder a esta gracia. Perdonar es necesario porque si no, si no perdonamos, el perdón destruye el propósito, no nos deja llegar al propósito de Dios. Amén. Amén. El perdón atrasa, el perdón retrasa, el perdón enferma, el perdón aumenta, cada vez se hace más grande. El perdón no nos deja llegar a ningún propósito. Aleluya. Gloria a Dios. El perdón es necesario, el perdón le agrada a Dios, el perdón es salud para el alma y el perdón es salud para el cuerpo. Cuando perdonamos, rompemos con una deuda de un ofensor. Cuando perdonamos, estamos rompiendo. Quiere decir que para perdonar hay que romper. Quiere decir que el perdonar te va a doler, pero tiene que ser necesario. Recuérdate de ir a la cruz. Cada vez que tu corazón se quiere endurecer y cada vez que ese orgullito se quiera subir y decirte, no, deja que te llamen, deja que él te llame, deja que ella te escriba, ya te leyó, pero no te ha escrito, no te ha devuelto. Cada vez que el orgullo se quiera filtrar ahí poquito a poco y endurecerte, ve a la cruz. Tienes que ir a la cruz, a la cruz, a la cruz. Cuando tengas que tener una conversación con alguien, pon la cruz en el medio, porque si pones el problema en el medio, no.
Si miras la ofensa, no vas a poder. Anda con una cruz en tu cartera. Mira, vine a hablar contigo, tengo que hablar. Cuando tengas que tomar la decisión, ve con una cruz, porque si somos hijos de Dios y somos creyentes, ¿verdad? Y tenemos que resolver una situación con un liderazgo, con nuestras autoridades, con compañeros de ministerio, con lo que sea, ¿verdad? Si tú estás dirigiendo ministerio, si tienes congregación a tu cargo, si tienes obras a tu cargo y tienes liderazgo y tienes ovejas debajo de ti, si tienes hijos espirituales, si tienes gente debajo de ti, cada vez que vayas a hablar de la obra de Dios, que haya un inconveniente, que haya que resolver una situación de conversación de reino, llévate la cruz. Porque cuando los dos miren a la cruz, va a venir una decisión de perdón. Va a venir una reconciliación y va a venir un acuerdo. El perdón es una señal de madurez. ¿Estás anotando? El perdón es saldar una deuda, pero el perdón también es una señal de madurez. El perdón es librarte de quedarte atrapada en el pasado. El perdón es salir de la jaula. El perdón es salir de las cárceles que te atrapan. Lo dice también, aleluya, la palabra, saca mi alma de la cárcel. El perdón te detiene tu adoración. La falta de perdón te detiene la adoración. La falta de perdón detiene tu adoración. Una gente que no ha perdonado anda amargado, anda con la cara dura y ve que tú alabas a Dios y danza y te goza y ellos dicen, ¿y esta qué le pasó? Y le molesta a veces porque ellos están escondidos y atrapados. Ellos no entienden tu gozo. Ellos no entienden tu gozo y ese gozo está al acceso, pero ellos tienen la puerta cerrada porque no han perdonado. Y hay gente que no ha perdonado y no se ha dado cuenta. Hay gente que anda con culpa y no se ha dado cuenta. Hay gente que la heredó y usted lo sabe que las cosas que se hereda tienen hasta un nombre, se llaman ancestros y generacionales. Hay gente que es amargada porque la mamá era amargada. Hay gente que es violenta porque papá era violento. No, no, eso era papá. Tú y yo estamos aquí y ya llegamos a los caminos, ¿verdad? Y vida para cortar con las cosas generacionales, para cortar. Tú y yo no estamos aquí para heredar cosas de cultura ni cosas de los ancestros, porque precisamente en la cruz, uno de los méritos que obtuvo Cristo en la cruz es que dejó la copa del nuevo pacto y en la copa del nuevo pacto está en Mateo, ya no hay deuda. Ya ahora hay un trato nuevo, un pacto nuevo. En el viejo pacto los ancestros hicieron, pero en el pacto nuevo de la copa tú y yo estamos cobijados ahí y ya no tenemos deuda. Usted no tiene que heredar un cáncer porque de que en la familia todos tienen cáncer. Usted no tiene que heredar diabetes porque todos mueren de diabetes en la familia, eso es herencia. Usted no tiene que heredar el divorcio. Ay, todas se divorcian, todas quedan locas a los 40. Ellas todos se matan en accidente. Ay, los hijos de fulano, en esa familia, ellos mueren en accidente aéreo, todo. Mentira del diablo. No heredamos nada de esas cosas. Usted no tiene que asumir eso. Mi diabetes, mis alergias, usted se apropia de ella, la quiere porque son de la familia que se la trajeron. No. Usted y yo no tenemos que cargar con nada de eso. Eso quedó todo atrás. Hay un pasado que se borró. Hay un pasado que lo echaron al fondo del mar. Hay un pasado que ya no existe porque el Señor hizo nuevas todas las cosas. En esa cruz nos entregó la redención, nos entregó el perdón y nos entregó la reconciliación. Y cuando tú y yo conocemos el valor, el peso de esa cruz, va a ser fácil perdonar. Había sido difícil de atrás, de hoy para allá, para atrás, pero hoy tú te vas a recordar porque el Espíritu Santo ha venido para decirte, el perdón lo recibiste de gracia y de gracia lo tienes que dar.
¿Cuánto tengo que perdonar, ministra? Todo. ¿Cuánto? Todo. Todo. Pero hay límite para perdonar. Todos los días hay que perdonarse y perdonar a los demás. El perdón radical es un perdón ilimitado, porque a ti te perdonaron ilimitadamente. Re chutanaya. A ti te perdonaron ilimitadamente y te perdonaron una deuda grande. Y ahora tú tienes un compromiso de perdonar. Maestro, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos ofenden? El maestro. Cuando los discípulos se refieren a Jesús como el maestro, le están diciendo, enséñame que no sé. Ay, tú no tienes que ir al psicólogo para que te enseñe y te diga cuántas veces tiene que perdonar. Es al maestro, es a la presencia, es allí, al secreto, porque ese maestro en la cruz te dejó el Espíritu Santo, porque ellos son tres. Y el Espíritu Santo cuando tú te hincas, cuando tú te humillas, cuando tú vas allí, al secreto, al altar sagrado, a donde tú tienes tu encuentro con Él. Me duele, me lo dijo otra vez. Ay, mi marido me dijo esto otra vez, perdónalo. Mis hijos, ay, las madres que idolatran tanto a los hijos, que hasta porque los hijos le dicen que los espaguetis lo querían blanco y ella se lo hizo rojo, se ofenden o van de sata a hacérselo otra vez. Las mujeres que idolatran los hijos, que le dicen el nene y tiene 40 años, que no se ha ido de la casa el nene y tiene 35 y todavía está cargando con eso. Ay, Dios mío, más de 70 veces 7, 70 veces 7, él te está diciendo, ilimitado, ilimitado. Pero te voy a decir algo, hay gente que hay que perdonarlo, pero darle un beso y decirle, bye bye Charlie, yo en el norte y tú en el sur. Yo en el oeste y tú en el este, porque perdonar no significa que te vas a poner de banquito de picar carne para que vuelvan a ofenderte, para que vuelvan a dañarte, para que vuelvan a vituperarte y para que te manipulen. Hay un ejemplo, Dios mío, de tres hombres de Dios en la Biblia para que entiendas que nosotros perdonamos, pero después del perdón viene una sanidad y una restauración. Y hay gente que tú lo perdonas, pero no entran en el cuarto de sanidad y de restauración. Entonces, Pablo, Bernabé y Juan Marco van para las misiones. Ay, qué bello ellos tres. Entonces aquí está el apóstol Pablo y se lleva a sus dos hombres. Pero Marco, joven él, Marco, el que escribió el Evangelio, joven él, ay Dios mío, suponte tú hoy, Pablo, y allá hay internet, y en el Airbnb nos van a poner una plasma. Ay, Juan Marco, es para las misiones que vamos, no es a deleitarnos y de vacaciones. Entonces Bernabé le dice, ay Pablo, ay Juan Marco está pidiendo esto, ¿qué tú crees? ¿Se lo pedimos? No, amado. Pablo, Juan Marco y Bernabé, hubo que separarlo y lo separaron hasta casi la muerte de Pablo. Y ellos volvieron a hacer misiones. Pablo y Bernabé volvieron a hacer misiones y Bernabé le dijo, llamamos a Juan Marco y Pablo le dijo, ni te atrevas. Porque el llamado de Juan Marco no eran las misiones. Y el Espíritu Santo te está hablando hoy. Si tú no estás llamado para misiones, no te enganches. Puede ser que tú estés llamado para financiar las misiones. Financiala. Puede ser que tú estés llamado para orar por interceder en lo que van los misioneros. Intercede y ora. Puede ser que tú estés para anclar, para hacer un puente y conectar. Hazlo. Papá. En la identidad, en Efesios 1 habla de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Desde cuándo fuimos llamados? La madurez, el perdón hace que perdonemos, pero que no perdonemos a María hoy, mañana la llamemos, vamos a beber un café. Dale tiempo a esto para que sane, porque después del perdón, recuérdate que el perdón fue por una ofensa que dejó una herida grande, sangrante, que dejó un dolor profundo, invisible, pero que le dejó lecciones aún al cerebro, y tú perdonas a María.
pero no puedes beberte el café a los 2 días, ni a los 5, ni emocionarte, ni meterte ahora a verle en las redes a María. Y duraste años sin hablar con María y ahora te sabes la vida entera de María. No. Perdonamos, pero nos entramos a los cuartos de sanidad, a los cuartos de restauración. Ahora viene la restauración, porque hay un corazón que está herido, porque hay un corazón que sangró, que está ahí podridito, porque hay una pus, hay una infección que hay que exprimirla, sacarle la infección y sacarle la raíz. Y esto lleva proceso y tiempo. Yo perdono hoy, yo perdono hoy, decido perdonar hoy el marido, decido perdonar la que se fue con él, decido perdonar el hijo, decido perdonar el líder, decido perdonar el familiar, el vecino. Pero ahora hay que darle un tiempo a ellos para sanar y a usted. Ahora, como perdonó, usted es maduro y usted se va a entrar en el cuarto de sanidad ahora. Ay, 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 ay. Ahora hay que sanar esa herida, hay que cicatrizarla, hay que limpiar ahora, hay que seguir exprimiendo este nacimiento aquí, esta infección, exprimirla, exprimirla. Y todos los días venir con el algodoncito y el ungüentito a exprimirla. Hay que entrarse ahora a ser restaurado. Es por eso que caemos una y otra vez. Ay, fulanita y fulanita, tan enemigas otra vez, no se hablan. Ay, Dios mío, pastora, vamos a poner, no, 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 ven, vamos a poner adoración hoy grabada, porque no pueden juntar los adoradores a ver o no pueden juntar los levitas porque hay una situación, porque nos perdonamos, pero nos perdonamos condicionalmente y momentáneamente, no un perdón radical. El perdón radical es aquella que entendió que todo lo que le hicieron es más pequeño que el amor de Dios, que no es más alto que el amor de Dios, que no es más profundo que el amor de Dios. Y ahora entiende y se pone en sanidad, porque el que perdona ahora tiene que sellar esta herida, tiene que sanar esta infección y tiene que llenarse ahora de este amor verdadero, constante, eficaz y eterno del Señor. Y tiene que volverse a amar, porque se defraudó tanto que se defraudó de sí mismo. Se descuidó tanto que ya no confía, porque el que te ofendió, si tú no lo perdonaste, está logrando llevarte a su terreno. Y ahora ya no es María, ahora tú te pareces a José el que te dañó y te ofendió. Y ahora casi tú estás igual que él. El que conoce la cruz perdona de manera contundente. Ay, 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 aleluya. Perdonar establece distancias saludables, saludables. Sí, 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 a Juan Marco no se lo llevaron a las misiones de nuevo, no, porque eso es madurez. Deja a Juan Marco ahí que necesita inspirarse en su libro que va a escribir. Eso es madurez, pero Pablo no cierra los capítulos, no termina la Biblia sin Pablo decir a Timoteo, ve, llámame a Juan Marco, hijo mío en la fe. En el tiempo oportuno y propicio lo mandaron a llamar. ¿Pablo odiaba a Juan Marcos? No. Pablo era maduro, un apóstol, formador, sabía que había que continuar y que el llamado de Juan Marco era este. Pero ven, llámalo, porque lo tengo que abrazar, lo tengo que apapachar, es hijo mío en la fe. Si tú y yo no hacemos las distancias saludables, estamos en el riesgo de caer ahora en una situación de mayor peligro. Porque ahora tú le vas a contar a María lo que en 10 años tú hiciste. Y si María no hizo nada en esos 10 años y no está sana, aunque se hayan perdonado, María va a volver para atrás y María va a decir, ahora, ¿qué le digo a ella? Pues ella me está diciendo que escribió un libro, ella me está diciendo que fue a las naciones, ella me está diciendo que tiene los hijos, que los hijos se le casaron, que se fue a 2 cruceros, que hizo. ¿Y yo qué cuento? Y entonces puedes despertar en aquella que todavía no sanó algo peor.
el riesgo. ¿Por qué entonces se recomienda una distancia saludable? La distancia de la madurez, el espacio que tenemos que tener. Y con esto yo no te estoy diciendo que nos vamos a distanciar todos. Es que vamos a identificar los que van a caminar con nosotros hasta la venida de Cristo y los que van a caminar con nosotros y se tienen que bajar en la siguiente parada del tren. Porque hay gente que va a venir a ti para caminar un tramo y para caminar una milla extra contigo. Hay gentes confidentes que Dios te va a servir, que son hasta la venida de Cristo, pero hay otros aguijones que son para sanarte y restaurarte en el tiempo de la falta de perdón. Yo estoy hablando con entendido. El Espíritu Santo está hablando hoy con aquellos que tienen que identificar con cuáles correr hasta el final y a cuáles desmontar esta noche de ese tren, a cuáles sacar esta noche de ese corazón, a cuáles sacar ya, Dios mío, de esa cárcel y olvidarse de ellos. Yo estoy hablando con el pueblo que esta noche se va a sentar en la silla de la gracia y se va a ocupar el lugar que tiene allá. Aleluya, porque en Efesios 1 lo dice, ¿para qué fuimos llamados? Somos escogidos, perdonados, aceptos en el amado. No me aceptó el que me tenía que aceptar en el trabajo. Soy acepta en el amado y mi amado, mi Padre Celestial me tiene un trabajo. Me cerraron la puerta en el trabajo. La mujer entendida y el hombre entendido, pastor, entiende y sabe que es que le tienen un negocio, que le cerraron y no la cogieron en este trabajo porque tiene que parir ahora un negocio, porque va para un emprendimiento de reino, porque el hombre y la mujer que están ungidos para emprender en el reino, este es el tiempo de emprender. Aunque veas lo que veas, este es el tiempo de emprender, porque eso no es avaricia, eso no es que yo quiero prosperidad, eso es que si tú y yo no emprendemos y no hacemos capitales, ¿con qué vamos a empujar el reino? ¿Con qué finanzas vamos? Y entonces vamos a vivir vidas miserables, porque tenemos un llamado de emprendimiento, pero le tenemos miedo, porque el miedo también se filtra a través de una puerta. El miedo es un espíritu demoníaco que entra a través de un trauma, que entra a través de palabras emitidas en tu contra, que te lo infundió tu mamá. No sirves para eso. No te atrevas a hacer eso, muchacha. Eso es de hombre. Eso no es para ti. El miedo te lo infundieron desde pequeña, pero ahora la que sabe y el que sabe que es nuevo, que todas las cosas son hechas nuevo y que en la victoria y el poder de esa cruz todas las cosas son para nosotros. La conquistó y no la conquistó para ponerlo allá arriba en un estante. Miren los lujos. La conquistó y nos las entregó a nosotros. Nos entregó el poder y nos entregó la autoridad. Y si tú eres iglesia, tú tienes el poder y tienes la autoridad. Ahora bien, si yo no perdono, no voy a entrar ni en el poder ni en la autoridad. La autoridad la vamos a mantener en la obediencia y en la santidad. Y si yo no he perdonado, tengo la puerta totalmente cerrada. Yo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Eso no se está oyendo allá arriba. Eso tiene un candado que no sube. Eso te enmute allá arriba. Y tú te desgastas en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Pero no has perdonado. El miedo, la timidez, la depresión, los sustos, la vergüenza, la soledad, la depresión, la tristeza, todas esas son puertas abiertas por la falta de perdón. Entraron por la falta del perdón. Aleluya. El que perdona rompe ciclo. El que perdona rompe ciclo. El que perdona corta maldiciones generacionales. El que perdona corta maldiciones generacionales. El que perdona está rompiendo, rompiendo. Vamos, vamos. Rompiendo, rompiendo. Voy a escribir aquí el que me hizo, el que esto, y lo voy a romper. Vamos a romper eso y lo vamos a echar a donde tiene que irse, a la basura. Se tiene que ir al abismo y no retornar más de tu mente y de la mía. El que perdona rompe un ciclo de dolor, no lo perpetúa.
Si no lo perdonas, lo vas a dejar perpetuamente y aquello te va a herir, te va a sangrar, te va a lacerar. Ay, Dios mío, te va a dar amargura en ese corazón si no perdona. Gloria al que vive para siempre. El perdón es una transacción entre tú y Dios. Me ofendieron, tengo riesgo de que me puedan dañar, pues me puedan volver a dañar, pero el Señor te dice, tienes que perdonar porque yo te perdoné, porque yo te perdoné. El que conoce la cruz ha entendido que tiene que seguir adelante, que recibió tanta gracia, tanto favor, que lo tiene que dar por gracia. El que perdona ha reconocido que el Señor es su Salvador y ha reconocido los méritos que él obtuvo allí en la cruz. No estoy leyendo lo que están poniendo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. El perdón radical no guarda registros de ofensas. El perdón radical no tiene registros de ofensas. No los registra ahí, los guarda. Déjame salvarlo, déjame guardar esto como el que está guardando cosas en la computadora. No, el que perdona no registra ofensas. El perdón es una llave para hacerte libre a ti mismo. Es una llave para la oración. Es una llave, ay Dios mío, para modelarle a otros. Si te atas a la falta de perdón, te estás atando y no vas a correr para el futuro, para lo venidero, para lo que Dios ha diseñado para ti. Dios es más grande que todo dolor que te provocaron. Dios es más grande que todas las ofensas que te dijeron. El Espíritu Santo tiene poder para desbaratar y descuartizar todo lo que emitieron en tu contra y todo lo que dijeron, todo aquello que te marcó, todas aquellas palabras y acciones que te marcaron. El Espíritu Santo lo borra. ¿Por qué? Porque la marca de su sello, de la zarra de su Espíritu que está en Efesios 1 es mayor que esa marca que tú llevas ahí. El dolor de la niña que no sanó, el dolor del adolescente que fue tocada, que fue marcada, el dolor de las puertas que te cerraron, de los que te dijeron no hay, te cerraron puertas, del socio, de los que te robaron la vida, la niñez, la inocencia, de los que te dijeron no puedo, de los que te negaron cosas teniéndola. Ay, Dios mío, del liderazgo, de los pastores que no ven tu fruto, de los pastores que no ven, pero Dios lo está viendo y tú estás ungido hace rato como David, espera tu turno. Gente demasiado estresada por hacer cosas, pero no hace lo que tiene que hacer primero. Antes de hacer hay que ser perdonado, hay que sanar lo de adentro. Una persona lastimada no puede ministrar, una persona herida no puede ministrar, una persona que tiene cuentas pendientes no puede ministrar. Cuentas pendientes con el prójimo, cuentas financieras también pendientes. Usted no puede orar por las ofrendas estando lleno de deuda. Usted no puede orar por las ofrendas en un alfolí si usted ha mentido en los tases. Usted no puede orar en el alfolí y declarar multiplicación porque usted no ofrenda. Usted no puede. Gente visitada por espíritus inmundos y Dios mío, pasándole muchísimas situaciones, espíritus que le hacen el amor y todo y cosas, situaciones terribles, ocultas. Gente sufriendo violencia doméstica, verbal, emocional, física y violencia religiosa y todo eso ahí guardadito, guardadito, guardadito. Ay, 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 ay. Así es, el Señor. El Gracias. Señor está levantando un ejército sano, Tan- porque un soldado, ay Dios mío, si se mete a la guerra, le van a llevar los pies, le van a llevar las manos, lo van a mutilar, a Bashetanaya. Si se mete sin esa, ay, sin las armaduras. El soldado que se mete a guerra ajena y te están diciendo que si tú te metes a guerrear espiritualmente y a libertar gente y tú atada, a ti te van a llevar cabeza, mano y pie. Ay, Dios mío. Y tú vas a tener bajas en esta guerra y las bajas no son para los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que entrar totalmente puro, totalmente blanco, totalmente armados.
sin señalamiento y acusaciones, porque tenemos un enemigo de las almas que nos acusa frente al trono de la gracia. Y si tú y yo tenemos cuenta pendiente, si tú para hacerlo estás declarando cosas extrañas, si tú para venir a los Estados Unidos fingiste, hiciste cosas falsas, hiciste cosas, pagaste, empujaste, mentiste para tener lo que tienes hoy, mentiste para obtener cosas porque le pusiste la mano y no dejaste que el plan de Dios se cumpliera en ti, tienes que pedir perdón. Si tú eres abogado y has hecho trampa, tienes que pedir perdón. Si tú has firmado, si tú, tú tienes que venir a la presencia. Si has mentido, si tú exageras, si tú presentas papeles falsos, o no, altérale, no, yo gano 10,000, pero ponle 40,000. Todo eso delante de la presencia es malo. Todo eso es darle al enemigo arma para que venga a acusarte. Y entonces ahora mis oraciones, mis oraciones se quedan ahí, dando vuelta, porque no hay un alineamiento. Porque lo primero que tenemos que hacer es una revisión de nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y mira si hay maldad. Examíname, Señor, y ahora yo perdono. Vamos a perdonar, pero el perdón no quiere decir que vamos a andar juntos. Hay que hacer límites saludables. Vamos a perdonar y vamos a olvidar, ¿verdad? Pero hay una memoria que Dios deja, que el Espíritu Santo deja para que testifiquemos de ella, para decir Dios restaura, porque ahora hay gente que quiere liberación sin restauración. Ahora hay gente que quiere sanidad, pero con una receta de médico. Ahora hay gente que quiere sanidad dependiendo de medicamento. Ahora hay gente que quiere sanidad dependiendo de vacuna. Hay gente que se quiere preservar y se pone 60 vacunas. Y yo te voy a decir algo, Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que liberta, Jesucristo es el que limpia la sangre, Jesucristo es el que purifica el corazón. Jesucristo, el Señor, es el que conoce cómo estamos por dentro y cómo estamos por fuera. Tú puedes decir hipócritamente lo perdono, pero el Señor dice eso es fingido. Ante la presencia hay que ir allí, al secreto, donde tú te encuentras con tu Señor, en la bañera, en la cocina, en tu closet, en el baño. Ay, Dios mío, manejando, donde tú te encuentras con Él, dile, Señor, examíname, corre, bárreme este corazón. Bárreme los pensamientos, ponme el yelmo de la salvación, ponme el casco. Ay, porque tengo pensamiento de derrota, tengo pensamiento que no vienen de ti. No deje que se pasen a sentimiento. Aleluya, perdonamos porque hubo uno que nos perdonó primero y nos ama con amor eterno. Cuando perdono estoy diciendo que me dañaron, pero que el amor de Dios me sana, que me hicieron cosas, pero su amor es más grande que la ofensa, y a Dios le gusta que aunque te hayan ofendido, seas tú el que perdone. No tienes que hacer una llamada. Si la persona que te dañó está muerta, perdona su memoria. No hay que hacer una llamada, es una decisión interna, es una transacción entre tú y Dios. Señor, perdono a aquel que me tocó. Señor, perdono a la comadre, Dios mío, que me engañó. Perdono aquella vez que, ay, Dios mío, que fue infiel con mi esposo. Perdone todas esas cosas. Llegue y hable hoy con el Señor y cerramos este Zoom y usted se queda hablando esta noche con su Padre que la conoce. Espíritu Santo de Dios, te amamos, te bendecimos. Hay tanto que decir del perdón, pero ya no tengo mucho tiempo. Aleluya. Gloria al que da el perdón, gloria al que da la sanidad, gloria al que tiene amor para sanarnos, gloria al que liberta, gloria al que liberta, al que está esta noche en medio nuestro, al que vino a sanarte y a libertarte, al que vino a decirte perdona porque yo puedo volver esta noche. Y el que no haya perdonado no sube. Aleluya. Vamos a perdonar el esposo, los hijos. Ay, vamos a perdonar deudas. Si alguien te debe dinero, tienes que decirlo. Esta noche ir a decir, Señor, mira, hace 10 años fulanita no me pagó. Tienes que perdonar eso.
lo que se robaron el terreno. Ay, Dios mío, cuando se mueren familiares, la herencia entre hermanos, todas esas situaciones, vamos a perdonarla. Vamos a perdonar eso que se robaron la herencia y me dejaron a mí cuando yo fui la que desde Estados Unidos puse Mabló en esa casa. Ahora los hermanos míos la vendieron y me dejaron sin nada. No, no, no. Que mira, estamos vivos y estamos con el proveedor y el sustentador, con nuestro Padre Celestial, que nos da todas las cosas y en Cristo nos dio todas las cosas. No quiero cerrar este micrófono sin saber si hay alguien que tiene que perdonar esta noche. Ay, 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 ay. No sé si hay alguien que tiene que romper un ciclo esta noche. No sé si hay alguien que tiene que decirle a los demonios, no me engañas más. Hoy yo me perdono por haberme encerrado. Porque cuando te perdonan y tú te perdonas y perdona, ahora tú vienes en otro nuevo enfoque. Ahora ya tú nadie te va a defraudar, nadie te va a dañar, porque te vas a cobijar en el amor verdadero de Dios. Ay, Dios mío, ay, ay, ahora tengo miedo de tener otra pareja porque me desilusionan. No, no, no vas a tener miedo porque vas a venir en otro enfoque. Tú vas a venir en el enfoque del amor. Tú vas a venir en el enfoque del amor. Tu corazón ahora va a estar enlazado con los lazos de amor, con los lazos de misericordia, con los lazos de la sangre de Cristo. Tu corazón va a estar entrelazado al corazón del Padre. Ahora ya no va a haber temor de amar. Ahora ya no va a haber temor de dar otra oportunidad. Porque tú vienes desde el enfoque de la gracia. Amém, Senhor. Vienes desde el enfoque del amor verdadero, suficiente, grande, profundo, alto, ancho. Vienes desde el enfoque de saber que Dios te abraza. Y ahora, esta noche, tú recuerdas, pero todo lo que me hicieron, estoy viva, estoy respirando, estoy en este Zoom, estoy en una nación hermosa de oportunidades, tengo ropa, tengo techo, tengo calzado. Me quisieron robar, pero tengo todas las cosas en Él. Él me las va a dar lo que necesito. Vengo desde el enfoque del amor verdadero de Dios. Ahora ya no dependo de un hombre, ahora ya no dependo de nadie, dependo del Señor. Y no es que te vas a poner orgullosita, no, no, no. Dependes ahora del enfoque del amor de Dios. No te vas a dejar dañar más, porque el amor de Dios te va a cubrir. Aleluya. Estamos entrelazados con los lazos de amor del Padre, con los lazos de la sangre de Cristo. Ya no va a haber temor de perdonar y de darnos a amar, porque el que lo dañaron tiene miedo de amar de nuevo. Pero en el perdón y en la sanidad y restauración del Evangelio de Cristo, hay oportunidad para volver a amar y confianza para amar y ser amado. Aleluya. Gloria a Dios.